Estás escuchando La Onda de la Vida. Mario, estuvo muy chévere la imagen que nos pasas. Me gusta mucho como te dedicas a estudiar los capítulos. Súper. Muy Ay, juicioso. muchísimas gracias. Ustedes perdonen igual de todas maneras el desorden. Yo trato como de resumir porque realmente como casi no entiendo, entonces necesito Sí. escribir lo que poco entiendo. Entonces, pero me es bastante útil. Este libro está buenísimo, No, es que realmente. es muy dedicado, ¿no? Y sencillo. No, si el que hizo esto es, en serio, nos ayuda a todos. Sí, sí, sí. Bueno, básicamente la idea es que fraccionamos este capítulo en 4 partes. Eh, ya les empiezo a enviar, yo creo que ya pueden ver las imágenes, ¿cierto? Sí, claro. Ahí está. Ese es básicamente el resumen del capítulo, ¿sí? Ujú. Y vamos a dividirlo, como les dije antes, en 4 o 5 partes. Importantísimo que participemos todos porque en cualquier momento van a salir bastantes dudas Ujú. y la idea es que entre todos nos apoyemos. Vale. Vamos a hablar en sí de en qué trabaja la ciencia y la ciencia es el estudio y la investigación de ciertos temas en común. Pero como la ciencia es humana, entonces la ciencia se va a basar en diferentes hechos y en diferentes cambios y en diferentes ejemplos. Entonces ahí es cuando nos hablan de que la ciencia viene del conocimiento. Ujú. Pero hay una gran diferencia, que el cristianismo dice que no es por el conocimiento, sino por la revelación. Ujú. Y los que podemos leer acerca de la revelación de Cristo, tenemos conocimiento de Dios. Entonces mucha gente dice, pero es que si no hay un argumento científico que base algún hecho de la Biblia, entonces no va a ser válido. Ujú. El tema entre los ejemplos y las variaciones que puede tener la ciencia a lo largo de su estudio en el tiempo cronológicamente nos permite ver cómo va cambiando y cuando cambia. Ese es el problema, porque ya no vamos a usar la primer base que teníamos, Ujú. sino a partir del nuevo conocimiento, del nuevo descubrimiento. Sí. Es así como, por ejemplo, vamos a ver aquí en esta diapositiva que dice que el paradigma es una serie de normas y procedimientos que ayudan a ver y a hacer Ujú. y que condicionan nuestra forma de ver e interpretar y actuar. Ok, tenemos la cultura, los valores, la experiencia y los prejuicios. Ujú. Entonces, el tema de la experiencia y los prejuicios es algo muy complicado porque cuando yo descubro algo, puedo hacer un juicio, una Ujú. crítica, una observación, porque la teoría está cambiando, a diferencia que la Biblia siempre es la misma. Correcto. Siempre vamos a estudiar la Biblia desde un contexto histórico, desde un contexto de eh, lo que ha sucedido a través del tiempo, cuando Lutero y cuando todos estos grandes maestros trataron de descubrir muchas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios, el conocimiento no cambia. Ujú. Y vamos a ver aquí ejemplos de cómo cambia la ciencia. Inicialmente, Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo y todo el mundo se lo creyó. Pero, Ujú. por ejemplo, después sí, llegó Copérnico y después llegó Galileo y el Sol gira alrededor del Sol. Ni la una ni la otra. Y ahorita vemos que eso ya no cambia, eso ya ha venido cambiando porque nosotros giramos alrededor del Sol, así que no sabemos en qué creer. ¿Sí? Ajá. Si en la primera, en la segunda teoría, en la tercera, porque cada uno tiene sus diferentes De paradigmas. hecho, no sé si han escuchado que están diciendo que la Tierra es plana, ¿no? Ajá. Ese Sí, es el quién último sabe. carretazo que están haciendo. ¿Quién sabe? Sí. Pero como no hay pruebas y todo cambia, Ajá. podemos decir que la Tierra es plana. Claro.
Yo básicamente digamos que me refiero a lo que veo. Yo veo el sol redondo, yo veo la luna redonda y creo que nadie ha descubierto una esquina de la Tierra como para que diga que es plana. Entonces, si es plana, entonces alguien tuvo que haber encontrado un abismo, pues donde ya definitivamente no hay nada de ahí para allá. Ujú. Y pues así no ha pasado. Eso cabe dentro de un paradigma, Mari, ¿tú qué dices? Que la Tierra, o sea, otra vez. Sí, Sí, que la Tierra es plana. sí, claro. Ay, pues no sé, yo cuando veo por la ventana el avión todo lo veo redondo, así que Ah, pues sí. Mari está viajando todo el tiempo porque Mari trabaja. Pues cuéntanos un poquito, Mari, porque pues los Bueno, que van a escuchar. yo trabajo como auxiliar de vuelo en Copa, yo vivo en Panamá hace 3 años y medio, Mm, pero es un súper, trabajo muy distinto, señor. súper, súper. Sí, es muy bonito porque uno conoce mucha gente y es un trabajo 100% de servicios. Eh, no sé, yo lo veo por el lado más de la humildad porque realmente es un trabajo muy demandante. Hay gente que no llega de paseo, hay gente que llega a enterrar a sus seres queridos, que la gente recolectó dinero para poder viajar, hacer que la otra persona viajara o para unas Sí, vacaciones que solo se han subido una sola vez en el avión. Sí, entonces sí, hay veces se conoce, hay veces no se conoce, pero yo lo hice más con el propósito de Dios, porque hay mucho contacto con la gente, hay gente que necesita mucho de Dios y que todos necesitamos y aprendemos de ellos, entonces me parece muy chévere Así ese es. trabajo por eso. Ujú. claro que sí. Bueno, pues el tema de basar digamos, un estudio de la Tierra si es plana, pues claro que es un paradigma. Si también otros dicen que la Tierra es redonda y empiezan sus estudios a partir de eso, pues se están basando en un nuevo paradigma. Entonces Ujú. sí, lo que decías, María, es totalmente cierto. Las ciencias todas están como buscando respuestas a todas las preguntas, pero algunos paradigmas responden parcialmente todas las preguntas, no todas, sino algunas, y eso es lo que hace que el ser humano tenga que buscar nuevos paradigmas que de pronto se acerquen o respondan más preguntas, eh, y así pues vamos cambiando en la ciencia con los paradigmas, pero pues en la palabra de Dios y el estudio de la teología no sucede así. Lo bueno y lo mejor es que la Biblia siempre es la misma. Así Eh, es. Exacto. y bueno, sí sabemos que hay diferentes traducciones, eh, muchas a los idiomas y las versiones que van sacando, la Reina Valera, la nueva traducción viviente, bueno, las que tenemos, todas tienen que pasar por un proceso. No es que el día de mañana yo quiero hacer una nueva versión y saco la versión de la Biblia, la banda de David, sino que tiene que todo como sufrir su proceso, Ujú. eh, y pues tenemos confianza de que lo que leemos ¿Verdad? es básicamente lo que originalmente se escribió. Exacto, porque es que el tema de la ciencia es que donde yo me aferro, entonces Ujú. Así no es, tengo un punto donde aferrarme. Lo único es la Biblia, ¿sí? Ujú. Nunca va a cambiar y de hecho nunca pasa de moda porque siempre es adaptable, ¿sí? así es. Ahí en el resumen vemos como en la mitad de la página, ¿se ve el cursor? ¿Se ve mi cursor? Sí, ahí se ve. ¿Moverse? Ujú. Ah, perfecto. Listo, dice, todas las ciencias usan paradigmas o modelos que cambian con el tiempo. Cuando Ujú. vemos anomalías, por ejemplo, el tema de la Tierra plana, Ujú. es un detalle que no coincide inicialmente con las otras teorías que estábamos viendo que el Sol gira alrededor del Sol. Entonces, Ujú. como ya no hay explicación, hay que cambiarla, Ujú. ¿sí? Entonces dice aquí, los cambios se deben a las nuevas filosofías, o sea, la nueva filosofía de la Tierra plana Ujú, y no a sí, así es. descubrimientos arqueológicos. Y eso aplica mismo a la Biblia, porque nosotros no hemos descubierto nada arqueológicamente últimamente, pero la gente se está inventando cosas o empezando a consolidar nuevas filosofías, por ejemplo, las nuevas del diezmo, la nueva manera de expresión del Espíritu Santo, pero, Ujú, pero no son coherentes con la base que nosotros tenemos a nivel de ciencia, que es la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando esto Hoy, pasa, señor, hoy precisamente estaba por ahí leyendo algo
algo, bueno, encontré por ahí algo referido al ateísmo, se los voy a leer rápido. Dice, el ateísmo descansa en una gigantesca falacia lógica, al señalar que el caos produce orden, la no vida produce vida, la nada produce todo, lo no diseñado produce diseño. Realmente para ser un ateo hay que tener muchísima fe. Por eso prefiero ser cristiano, por lo menos tengo una base lógica, sólida y firme. Partimos de un creador. Ujú. Excelente. Entonces, digamos que la confianza nuestra está también en saber que hay un creador y que hay una palabra escrita que nos da todas las luces acerca de ese ser que queremos algún día llegar a conocer. Amén, amén. Y Perfecto, eso, sí. y también saber que tenemos un diseñador, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron la imagen que yo publiqué, creo que fue ayer, sobre cómo una célula blanca está alrededor Espectacular. de unos glóbulos, perdón, unos glóbulos rojos, como si fuera un policía buscando un intruso. Entonces dice Sí, uno, si eso fuera parte de la casualidad, pues como no hay que, que tener mucha fe en serio sí, Sí, para para que eso sea argumentar y casualidad. sostener eso así, no, sí, no, sí, no puede ser. demasiada fe. Demasiadas. Son cosas como tan maravillosas que la casualidad no podría crearlas. Mm. Exactamente. Bueno, Barceladito, vamos a Bueno, ver que la Biblia dice que es la misma información siempre, no hay probabilidad de cambio de paradigma, ¿sí? Ujú. Entonces, listo, ya sabiendo que nosotros vamos a tener una misma información siempre, aquí la teología busca hacer todo de una manera coherente y consistente para Dios y se divide en diferentes fuentes. La primera que, según el libro, está totalmente errada y es lo que yo creo que yo tendía a hacer, que es la del atomismo, Ajá, que cada libro es independiente de los otros y no tiene ningún tipo de relación, dice, se encuentran visiones diferentes y no hay armonía. Lo que nos enseñaron muchas veces de que el Antiguo y el Nuevo Testamento no son coherentes, que eso era antes de Cristo y ahora después de Cristo, entonces ¿cuál sería el más valedero? Sería el de después de Cristo y dejamos el Antiguo Testamento a un lado. ujú, Entonces es cuando tenemos que hacer una integración de la palabra y ahí es cuando más sabiduría necesitamos porque como el Antiguo Testamento está adaptado a nivel histórico con otras ujú. costumbres, como David me venía explicando, porque para mí son cosas que son terribles, o sea, porque realmente son narraciones bastante fuertes a nuestros días, Ujú. pero si no sacamos la esencia y la integramos al Nuevo Testamento o a otros libros, estaríamos haciendo atomismo, Claro, que es lo que generalmente se hace, ¿no? tal cual. sí, Está la teología, sí. enfocarse en un solo pasaje y Hacer doctrina de construir un una solo... teología sobre eso Ajá, es demasiado débil, ¿no? exacto, exacto. La idea es como usar eso que se llama concordancia en la palabra y buscar en un lado qué se quiso decir, en el otro lado también, en el otro lado, y comparar, tratar de armonizar, que era la palabra que se usaba en ese capítulo, armonizar las partes de la Biblia, Así es. porque individualmente sí llegamos a conclusiones que pueden estar erradas. Ahí se menciona el caso de cuando Pablo habla de la salvación y él habla de que la salvación es por la fe, la justificación únicamente es posible mediante la fe. Ujú, Pero, por ejemplo, leemos ese pasaje, lo entendemos así, pero si vamos a Santiago, Santiago dice, no, la salvación es por la fe ujú. acompañada de obras, porque la fe sin obras es muerta. Ajá, Entonces, quien se enfoque solo en Santiago y le crea que la fe, que la justificación necesita de obras al lado de la fe, entonces va a empezar a decir es que no es solo la fe, es que es la fe con las obras. Ajá. Y así sucede. Entonces el ujú, atomismo nos permite errar de esa manera. Si yo voy y miro a Pablo también que decía acerca del tema, él dice que era únicamente la fe. Y ajá, lo que decía Santiago, a lo que se refería al momento de decir que la justificación necesitaba también de obras al lado de la fe, básicamente era lo siguiente. Eh, dice Santiago, eh, bueno, Santiago enfatiza el punto de una fe genuina,
que una fe genuina en una persona, en un creyente, siempre va a producir una vida cambiada y unas buenas obras. No es posible que un creyente, diciendo que tiene fe, no vaya a tener como el fruto de que manifiesta buenas obras donde vive o con quienes vive. Santiago no está diciendo que la justificación es por fe más obras, sino que más bien una persona verdaderamente justificada por fe va a tener buenas obras en su vida, que es bien diferente. Entonces sí, ese era como un ejemplo que quería dar acerca del error que cometemos si nos vamos al atomismo. Excelente, excelente. Sí, también de hecho en Corintios dice que si tengo obras y tengo fe, pero no tengo amor, entonces ahora tengo que tener fe, amor, y entonces así es el producto en las obras, ¿no? Es de estudio, Sí. básicamente. Sí, sí, sí. A mí me Hola, gustaría... Sí. Hola, tengo una hola. pregunta. ¿Me escuchan? Claro que Sí, sí. Sí, Sí. Buenas noches para todos. Hola, buenas Soy Noa, noches. buenas noches, Jimé. muy contenta de acompañarlos esta noche. Y tengo una Buenísimo. preguntita, ya que están tratando ese tema. Yo el viernes tuve como una pequeña discusión con unos amigos sobre el tema de la salvación. Y con ellos me estaban nombrando los versículos donde dice que, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Ujú, Creo que acá todos compartimos, obviamente, que la salvación es porque Dios, o sea, no es una elección nuestra, ujú, viene solamente del Señor, Dios nos escoge, no es que nosotros lo escojamos a Él, ujú. de que ya estamos predestinados, Sí. ¿verdad? Sí. ujú, Entonces ellos me decían que si fuera así, porque la Biblia nombra, bueno, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, está refiriéndose como tal a todas las personas, y cuando dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, y otro versículo que me nombraron y se me pasa, entonces quisiera que me ayudaran con esa parte, porque en Romanos, obviamente como estamos hablando acá, la Biblia no se contradice, o sea, la Biblia es una armonía total Ujú. y desde de Así es. principio a fin, ¿sí? Entonces, Bien. en Bueno, Romanos dice que el Señor sí escoge Romanos, bueno, acá tengo los capítulos anotados, entonces sí quiero tener como, porque de pronto sí me quedé como sin, Como digamos sin ahí, sin como que, pista. argumentos, sí. aunque yo tengo muy claro, sí, aunque yo lo tengo muy claro, sí que como, ¿cómo les explico esta parte de que nombra la Biblia del mundo, sí? Entonces sí sería muy chévere de pronto si ustedes me pudieran ayudar como con esa partecita de poder explicar en sí por qué nombrar esa parte, porque pues la Biblia, lo que decimos, la Biblia no se No se contradice en ningún contraduce. momento. Así es. Pues sí, pues por mi parte, leyendo el versículo, bueno, el versículo no se acaba ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que sigue. ¿Qué dice después? Dice que ha dado a su Hijo unigénito, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo que Sí, todo aquel que en él cree. Y estamos de acuerdo en que todos no van a llegar a creer en el Señor, porque realmente la fe es un don que el Señor le otorga a quienes Él quiere o desea salvar, a quienes Él predestina. Ujú. Entonces en el sí, versículo está diciendo, de hecho, porque también amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, lo entiendo yo de esta manera, para que todo aquel al que Él haya predestinado y haya determinado que lo va a salvar, que lo va a rescatar del estado de muerte en el que está, pues lo va a poder, le va a entregar la fe. Ahí dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces ahí ya está segmentando el grupo, porque de tal manera amó a Dios al mundo es muy global, pero cuando dice para que todo aquel que en él cree, ya está segmentando el grupo, y sabemos nosotros y entendemos que quienes podemos creer en él es porque hemos recibido el don de la fe que él nos ha entregado por pura gracia.
para ser justificados. Ujú. Así lo entiendo yo. A pesar de que el versículo inicia hablando de una manera global, al llegar a la parte del creer, ya está siendo claro. No, y lo que tú dices de segmentar muy claro, ¿no? Si vas a Romanos, por ejemplo, y lees en el 8, 28, 29, 30, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Lo que tú dices de Sí. segmentar, dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces lo que dice Juan es muy cierto y no es, en lo que estamos leyendo y entendiéndolo en contexto, no es para todos, ¿cierto? Ujú. Sí hay segmentación ahí y empiezas mirando la palabra predestinación, ¿no? Que eso choca tanto en algunos círculos hoy. El Pero es hablar de- algo Sí, cierto. bastante. Es algo cierto porque es real, o sea, no todos van a conocer de Dios, no todos han conocido a Dios. Hay personas que han muerto sin conocer a Dios, sin tener una relación con Él. Ahí se ve que Dios no miente, Correcto. Ujú, Así por es. más que duela, que moleste. ujú. ¿No recuerdas el otro versículo, Jive? No, es que ellos me nombraron. Lo que pasa es que yo tengo acá, ya estoy buscando los dos versículos con los cuales obviamente yo me basé que están en Romanos, ¿sí? Pero Ujú. ellos me hablaron, uno, y obviamente yo también los he leído, ¿no? Pero no sé exactamente dónde están ubicados, que dice que el deseo, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? El deseo del Señor es que ninguno se pierda, Ujú. pero no recuerdo en qué parte está. Pero entonces la pregunta sería, ¿ninguno de quiénes? ¿No Ajá, crees? esa es la clave. Oh, Ninguno, buenísimo, Conocemos. sí. ninguno de todos o ninguno de quiénes. Es como la pregunta, ¿no? Mm, ¿Cuál es el Hoy, versículo bueno, para leerlo? sí, sí. Bueno, yo, por ejemplo, yo tengo acá el de Romanos 9:11, de 11 al 13, que es un versículo pues que a mí me ayuda mucho para esto porque dice que y antes de que ellos nacieran, cuando aún no habían hecho nada, ni bueno ni malo, Dios anunció a Rebeca, el mayor será siervo del menor, lo cual también está de acuerdo con la escritura que dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así quedó confirmado el derecho de Dios que Dios tiene de escoger de acuerdo con su propósito a los Ujú. que quiere llamar sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. Un acto soberano de Dios, Entonces, ¿no? sí, es Sí, un acto soberano de soberano. Dios. Pero mira que lo que me acabas de decir, buenísimo, o sea, no quiere Sí, que de ninguno se hecho, pierda de quienes, sí, está excelente. un par de versículos antes de ese, ninguno se pierda, está clarísimo de quiénes se está hablando. Hay unos otros por ahí eh, que te va a dar luces. La cifra, es que estoy buscando la cita de ese versículo para, para salir de la duda. ¿En qué parte dijiste que Sí, estaba? porque es que en cuanto a lo que ustedes estaban ahorita nombrando del atomismo, de eso como de separar, creo que Ah, muchas personas han caído en ese error porque, por ejemplo, me hablan, o sea, hay gente que dice que la salvación no se pierde, pero que nosotros sí escogemos ser salvos, ¿sí? Ujú. Entonces pienso que sí separan cosas como a su gusto, parecer, digamos ajá. así, a su parecer, y pues obviamente es un error. Digamos que hasta ahora yo también he ido saliendo de muchas cosas que pues Todos. de la iglesia que estaba así como muy, Sí, muy es que metidita. Orientada diferente, no lo sé que cómo Sí, dice, lo que dice Mari, que si vamos a coger un solo versículo para hacer doctrina, pues terrible. Porque dice, hay un versículo que habla de la suma de la palabra, ¿cierto? O sea, la suma de la palabra no es un solo versículo, sino son varios versículos dentro de un contexto que están queriendo enseñar algo, ¿cierto? Entonces, Ujú. si yo cojo un solo versículo, pues atomismo, uno solo para hacer doctrina, entonces tenemos sectas como Creciendo en Gracia, que me imagino que ustedes han escuchado hablar, ¿no? claro.
que llegan y cogen el versículo. En este momento están hablando de Melquisedec. No sé si han leído sobre ese personaje, que es tipología de Cristo. Sí, Entonces sí. están haciendo doctrina diciendo que esta mujer, Melquisedec, Lisbeth le dicen, Ah, ella es tipología de Cristo. Entonces, mejor eso es un zanco, eso es un arroz con mango impresionante, pero sencillamente porque cogieron ese versículo de Génesis de Melquisedec para su conveniencia, lo que estamos tratando, atomismo. Jimmy, aquí encontré el versículo, lo voy a leer rápido. Dale. Segunda de Pedro 3:8 empieza. Mas, oh amados, entonces es Pedro hablándole a estos amados que básicamente serían los santos, los que hacen parte de, no está hablándole a los inconversos porque no le podría decir así a esa parte del pueblo. Él Ajá. habla que cuando empieza de hecho el capítulo dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Está claro que no está hablándole a los inconversos ni a los gentiles, sino está hablándole al propio pueblo. Entonces dice, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, Ujú. no queriendo que ninguno perezca. ¿De quiénes? De nosotros, sino que todos Mm, procedan al arrepentimiento. Él no está hablando eh, públicamente pues a cualquier tipo de gente, sino que ahí igualmente está segmentando que es a los amados, que es a nosotros y que no quiere que ninguno perezca. ok. exacto. Ok. Ah, Eh, Sí, estamos hola. analizando. Sí, me acordé del otro versículo, ya me acordé que ellos me decían, bueno, y este versículo que dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ellos decían que sí había que poner algo, o sea, que como era como una libre elección de nosotros. Sí, sí, me estoy haciendo entender como de ese perseverar hasta el fin. Claro que sí. Obviamente yo les decía, bueno, yo en nuestra naturaleza jamás podríamos, primero jamás hubiéramos escogido al Señor, ¿sí? claro. Segundo, Ajá. pues no podemos perseverar en nuestra naturaleza pecaminosa, impía, sucia, no podemos En perseverar nuestras como fuerzas santos, no. no se puede, ¿sí? Ujú. Necesitamos a Dios. Pero entonces ellos sí lo metían como ese libre Sí, albedrío que, sí, nos como toca que, esforzarnos y nos toca lograrlo, pero sí, realmente la perseverancia, nuestra santidad es básicamente dada no por nuestra fuerza, sino por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo que a fin de cuentas concluiríamos que es una obra del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, o sea, es una obra del Señor, no es una obra nuestra, no puede ser una obra nuestra. Entonces, si perseveramos hasta el fin es porque eh, contamos con la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros. No, pero buenísimo el ejemplo que pone Jimena porque Sí, eso es un ejemplo de lo que estaba diciendo Mari, que estamos claro, viendo ahí en la pantalla de atomismo, ¿no? bastante, ¿no? Y se da seguido y se da todo el tiempo. sí, Increíble. es increíble. ¿Cuántos versículos tuvimos que escudriñar ahorita para poder llegar a eso? ¿Como 4? Mm. Y, Por lo y Por lo eso menos menos. que unos son, 10, sí. y eso que son poquitos. ¡Ah! Y eso que son Increíble, increíble. O sea que ya sabemos que si hay un devocional, si hay una predicación con un solo versículo, las cosas no andan tan bien. No. Oh. Exactamente. Ok, Lice, ya sabemos que el atomismo cero. Ujú. La teología histórica sí está aprobada. ¿Por qué? Porque tiene un fundamento histórico, el contexto
contexto. Ellos, por ejemplo, hablan de eventos. ¿Por qué Lutero, cuando habían los concilios, o sea, en la religión católica, qué se hablaba, qué se dejaba de hablar? Estamos hablando de la Biblia a través del tiempo, cómo ha sido manipulada, manejada, entendida, comprendida por un grupo histórico, por una sociedad. Entonces, sí es necesario estudiarla para nosotros entender muchas cosas, lo que estaba pasando en el momento cuando leemos cierta parte de la Biblia. Y la parte que nosotros estamos enfocados ahorita, que es la parte sistemática, que reúne todo de una manera ordenada. Uno, observa la fuente de los datos y de los hechos. También observa la fuente de los desarrollos históricos. Estudia, no observa, estudia desde grandes maestros. Yo en lo personal les cuento que yo conozco gente católica, cristiana, evangélica y demás. Mi mejor amiga de la adolescencia es monja católica de claustro. Ella nunca más volvió a salir. Yo tengo 35 años, ella desde hace 20 años no sale de la iglesia. Y yo voy y me da obleas y me da vino de consagrar y hablamos de todo. Sí, aquí intimidades. Pero hablamos y es muy notable su conocimiento y su amor por Cristo. ¿Sí? Entonces, como grandes maestros, por ejemplo, está Tomás de Aquino. Que puede que sea una persona que a nivel subjetivo no dice, bueno, estudio o no estudio, pero ¿qué nos funciona? ¿Qué podemos observar y estudiar de estos tipos de maestros? Por ejemplo, en la Edad Media que se dio tanto, ¿qué podemos sacar? Retén lo bueno, desecha lo malo, dice la Biblia. Entonces, eso se encarga de hacer la parte sistemática, ¿sí? Revisar y estudiar, porque también puede aprobar y desaprobar, ¿sí? De manera coherente. Entonces es allí cuando vamos a ver un versículo que nos habla aquí, Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. Y si me ayudas, David, y la leemos Claro, y la dice, analizamos. toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces ese es el objetivo y hay que desmenuzarlo, porque entonces dice, está inspirada por Dios, clave. ¿Para qué nos sirve? Para enseñar. Entonces, para formar personas, a nuestros hijos, al matrimonio, para reprender, que es para regañar, porque como somos pecadores, nos toca reprender, pero no como quedamos nosotros, sino como lo dice la Biblia. Después de regañar, corregimos. Y también para, digamos, confrontar las mentiras que de pronto se estén dando o enseñando en el tiempo, con la propia palabra. Tal cual, sí, pero como nosotros, yo le digo nosotros, como yo no leo, entonces yo me las creía y yo me creía muchas cosas, ¿sí? Por el tema de que pues si me lo dice la iglesia, yo lo creo. Todos en un punto lo hicimos así. Pero pues lo bueno y realmente la gratitud que yo tengo personalmente con el Señor es que esa hambre por la verdad se haya despertado. Porque perfectamente podría seguir yo como estaba hace unos años, pero pues por la gracia y la misericordia del Señor, Él conmueve los corazones y los espíritus para que de verdad como que cojamos la palabra y el hábito de encontrarnos con la verdad de frente, que no no es a fácil. través de nadie. Que no es fácil, Uy, porque no, eso implica disciplina, ¿no? Así Sí, es. eso tienen razón. Miren que creo que solamente a David le había contado por ahí, comentaba algo de lo de mi enfermedad. Sí. Y miren que a veces uno dice, bueno, Dios permite unas cosas en nuestras vidas increíbles y pues mi enfermedad no es algo fácil, digámoslo así, pero a raíz de eso fue que yo salí de la iglesia y acá en cama, estando en cama y todo, fue que empecé a ver todas estas cosas y yo decía, bueno, increíble cómo el Señor actúa en nuestras vidas, ¿no? Porque si no, definitivamente hubiera seguido pues ahí, No, y que igual en el mismo engaño. probablemente pudieron decirte
que tu enfermedad era porque o estabas en pecado, o bueno, una cantidad de cosas que te pueden decir, Uy, sí me lo dijeron, sí me lo claro, dijeron. porque nos han enseñado de alguna manera a evitar el sufrimiento. Y que Diosito no quiere eso para ti. Entonces, ven, pero yo aprendo es a través del sufrimiento. Claro. ¿Sí? Uy, sí, uno no quisiera, ¿no? Uno quiere todo bonito, todo alegría y paz, pero no, es Sí, necesario. claro. Y me pasa igual que Jimena. Yo cuando estuve en la iglesia por mucho tiempo, uy, ¿cuántos años? Yo soy de cuna cristiana, mejor dicho. Todos los domingos yendo a la iglesia. De pronto para los que no saben, yo soy baterista. Mm, Llevo ya juega los como unos tarros. 12 Qué años, chévere. como unos 12 años tocando la batería, sí. Y estuve ya en dos iglesias, duré varios años en cada una, pero siempre de manera pasiva. Siempre como voy, compro mi tarea, escucho palabra, creo todo lo que dice, digo amén y me voy, pero nunca la tarea de verdad de abrir la palabra en mis manos y escudriñar. Y irónicamente fue en un tiempo que yo dejé de asistir a la iglesia, pues al templo físico y me puse en la tarea de yo mismo, estudiar así como dice Jime, que ahí estando postrada en cama, empezaste a leer y a darte cuenta de muchas cosas, así mismo me pasó a mí. Entonces, eh, el Señor sabe en qué tiempo también lo llama a uno y lo despierta para que se dé cuenta de, En qué tiempo nos encuentra, ¿no? así es, sí, Y en qué total. tiempo nos inquieta, nos, nos pone a buscar lo mejor dicho, sí, nos despierta. Y no somos los únicos. A mí me pasó que me volví a encontrar con David después de muchos años fue porque aquí las iglesias donde yo iba me sentía horrible. O sea, me sentía haciendo algo que no me gusta. Yo dije, ay Señor, yo estoy pecando, me voy para el infierno, la verdad. Porque como si acá uno no se congrega, entonces está haciendo algo malo. Pero ¿qué hago si hago algo mal? Eso, no me gustaba ir a la iglesia porque sentía que ese no era un mensaje honesto. Mm. Era un Ujú, mensaje de que todo va a estar bien y que Dios te va a bendecir con una fortuna. Y, pues, o sea, eso no era lo que yo quería. Y no es ni siquiera lo que yo sí, quiera, lo que Dios quiere para ti. Entonces muchos estamos con ese inconformismo, pero ¿qué pasa? Muchos no lo canalizamos leyendo y escudriñando. Mm. sí, así pasa. Pasa también, pues referido a este versículo que acabamos de leer, ahí está especificando para qué nos sirve y para qué nos es útil la escritura, ¿no? Pero entonces también, al momento en que muchos de nosotros empezamos a tener ese despertar y esa hambre por la verdad real, la que está en la palabra, empezamos a ser juzgados y nos Ah, empiezan a sí. decir que la doctrina no nos sirve, que nos estamos yendo por el lado equivocado, que la doctrina es básicamente nos acaba, nos quita la fe, nos quita todo a lo que hemos estado acostumbrados en la iglesia Mm. y realmente no es así. Este versículo lo aclara toda la escritura. Está hablando básicamente de la escritura y de dónde sale la escritura, de dónde sale la doctrina, de la propia escritura. Ujú. Entonces, Exacto. como dice en el capítulo 2, eh, el, la gran riqueza que obtenemos de la escritura es la doctrina, porque Ujú. con la doctrina y a la luz de la doctrina y de la palabra es que nosotros podemos contrastar todas las otras cosas, todo lo que nos empiecen a enseñar por un lado o por otro, de una fuente, de un programa, de una película, de una frase, todo lo empezamos como a filtrar por lo que la escritura tiene escrito. Ujú. Y esa es la gran riqueza que nosotros tenemos. Y ahora otra cosa que me parece complejo es que empezamos a enfrentarnos a ciertos términos que no eran habituales, ¿no? Por ejemplo, el mismo término doctrina. Entonces uno empieza a decir esa palabra y ya parece como si fuera un repelente para muchos. Ujú. O si, por ejemplo, mencionamos la palabra o la frase voy a estudiar teología sistemática, como Ay, no tan decía Sproul. legalistas. No, terrible. Entonces uno entiende así. Es que la gente es legalista. No, pero es que si tú no tienes doctrina, Ujú. si no estudias la palabra, ¿cómo vas a entenderla?
Sí, porque de alguna manera estábamos dependiendo de una cantidad de sistemas subjetivos. Exacto. Ahora que entendemos que estamos condicionados a únicamente a la palabra de Dios, ¿cierto? Es distinto. Ya todo el panorama cambia porque tu centro no es lo que diga fulanito, menganito o profecía o bueno, todas esas cosas que se mueven hoy, sino la palabra que dice. Algo que me confrontó cuando ya arranqué este proceso fue el Salmo, ¿no? Que dice que con qué limpiará el joven su camino. Y solamente hay una manera, con guardar la palabra. Y si no conozco la palabra, ¿cómo voy a guardar el camino? ¿Ven? Uy, sí, Muy eso bueno. es una verdad muy, muy fuerte. Complicado. Es necesario estudiarla, Sí, es un deber. Por eso el nombre del libro, ¿no? Todos mm, somos teólogos. sí. Otra cosa que pasa en nuestro contexto es que a nosotros, pues ustedes saben, en el sistema educativo en Colombia la historia ya no se ve. O se ve dentro de las sociales, por ejemplo, pero es como unos pincelazos ahí poquitos y la historia no se recalca. O sea, los niños de hoy han dejado de estudiar historia. Y es historia Ujú. conveniente, ¿no? Historia. No es... Y cuando la hay, Pues ¿no? eso, sí. Ok, listo. El libro nos dice que, de acuerdo a este versículo, ¿por qué estudiar teología sistemática? Para Mm, comprender su verdad, no nuestras ideas, para saber cómo vivir, mm. para saber cómo reprender y ser reprendidos, o sea que si me están reprendiendo bien, ¿vieron? Para instruir en justicia, para ser perfectos para Dios. Ese tema de ser perfectos para Dios es complejo. Claro. No, eso es tenaz. Es una Yo tarea diaria. Exacto. Yo por aquí me encontré que si es Lewis dijo, ¿me ayudas Juan por favor a leer? Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas, malas, confusas y anticuadas. Claro. Sí, a mí en lo personal yo me la pasaba en esas malas ideas porque yo era una muy mala lectora de la palabra. Mm, Y por aquí me encontré que David él es quien me ha orientado muchísimo en este tema. Eh, Esa página de Coalición por el Evangelio está como muy centrada en todo lo que nosotros buscamos, que es la verdad. mm, Entonces, ellos dicen que por qué es importante estudiar teología. Y ellos dicen, tienen varias razones. Entonces, yo voy leyendo y podemos irlas discutiendo. Uno, es la mejor forma de conocer más de Dios. El autor dice, suelo decir a los estudiantes que me es ilógico e incongruente escuchar a un cristiano decir que ama a Dios y quiere conocerle más, pero no quiere estudiar la Biblia. ajá. La segunda, es la mejor forma de conocer el plan de Dios. Lo que ha hecho en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro nos permitirá ver su propósito y mapa. Ujú. Tercera, es la mejor forma de saber quiénes somos y qué papel jugamos en la historia. Nos permitirá ver cuál es nuestro propósito y ubicación en el mapa. Nos llevará a visualizar cuál es nuestra condición y situación. Cuarta, es la mejor forma de responder a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el origen de las cosas? ¿El porqué y el origen de la maldad? ¿Y cómo restaurarnos? Casi nada, ¿no? Sí, ¿no? El de restaurarnos, ¿no? Oh, es como resetearnos, me suena eso. Es la mejor forma de crecer espiritualmente. La verdadera teología, el conocer bien a Dios, nos lleva a la madurez espiritual. Mm, Esto debería ser un resultado en el teólogo, o sea que muy importante, que ujú, al nosotros estudiar teología nos va a dar el conocimiento correcto de Dios y una madurez espiritual. Interesante. mm. Sexto, nos ayuda a tomar decisiones y tener convicciones. Que del aborto, de la eutanasia, cómo pensar acerca del racismo, cuál es mi papel como ciudadano, qué debo hacer como esposo, padre o madre. Imagínate eso.
Nada, sí. Obediencia es la mejor manera de obedecer la exhortación de las Escrituras cuando nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y acá hay clave, ese Mm. tema de mansedumbre y reverencia. Ah, es que ustedes los cristianos, pero ¿por qué no lo que le preguntaron a... ay, se me olvidó el nombre. Que te preguntaban a ti respecto al tema de quiénes son unos salvos. Entonces, digo, ay, mira, si quieres, ¿por qué no te lees tal y tal versículo y ya de esta manera vas a entender? Mm. No, nos están pidiendo mansedumbre y reverencia al explicar cualquier pregunta que incluya a Dios. Eso es muy clave. Sí. Bueno, esta parte de la cosmovisión yo no la leí porque cuando vi cosmovisión no me atreví a adentrarme más porque no la entiendo, sincero. Bueno, hasta aquí yo ya, eso fue lo que más o menos investigué, me gustó bastante y ya siento las razones por las cuales estudiar eh, teología, ¿no? Es para entender de manera coherente y no solo nos sirve un versículo, claro está que necesitamos concatenar todos los que más podamos para llegar a la verdad, ¿no? Sí, así es. No puedes tomar versículos sueltos y hacer teología de eso. Tienes que tomar todo, como decíamos, la suma de la palabra. Exacto, exacto. No, interesante esa frase que colocas. Si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas, imagínate. Sí, sí, es el problema de no leer, ¿no? ¿Mm? No, Que actualmente, y no solo eso, ¿no? Porque la teología se vuelve una cosa muerta si no lo vives. Porque una cosa es que estudiemos y otra cosa es que lo estudiemos, pero también que lo vivamos, ¿no? y el tema de vivir es el tema de probablemente fallar en el acto, pero volver a empezar. Ajá. Sí, eso es un ejercicio continuo, ¿no? Estás aprendiendo, pero estás practicando. Sí, Y exacto. ese es el proceso de la santificación, ¿no? Aprendes, corriges, ¿cierto? Te Mm, caes, te levantas, el Señor te levanta, ¿cierto? Pero, sí. pero estás estudiando, o sea, definitivamente debes tener una disciplina en el leer, en el hacer, en el actuar. Ujú. Sí, ese es como el perfeccionamiento de Dios. Eso es lo que Él busca, ¿no? Ese es para Él como el tipo de perfección. Sí, sí, sí. Eso es de lo que habla los versículos cuando dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, que es lo que estás diciendo, ¿no? Quiere decir que sea capaz de hacer todo lo que ha sido llamado a hacer. Eso significa ser perfecto. No es la Entera, perfección que pinta el hombre. no, 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 es muy distinta, ¿no? Dice, enteramente preparado para toda buena obra, o sea, debe estar capacitado. Ese es el Y versículo que tú estás dispuesto. exponiendo, ¿no? Y dispuesto, correcto. Y hay otros versículos increíbles que hablan sobre eso. Otra palabra que encontramos es la diligencia. Como dice 2 Corintios 5:10, dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, imagínate. Que usa bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad significa hacer cortes rectos o dividir en ciertas porciones con precisión. Entonces, si no Mm, conoces cómo vas a dividir con precisión, cómo vas a hacer cortes correctos, cómo vas a presentar correctamente las doctrinas si no has estudiado. Es como dividir la palabra, ¿no? exacto, y por eso yo necesito a alguien que me pueda corregir y reprender, porque solo autocorregirme y reprenderme no va a ser tan fácil. No, no funciona. Necesito un par, como un par académico espiritual, quizás. Ajá. Y de eso se trata la iglesia, ¿cierto? Ujú.
Dice que la iglesia somos nosotros y nos necesitamos los unos de los otros para eso, para corregirnos, para alentarnos, para entender una cantidad de cosas que no podemos entender si estuviéramos solos, ¿cómo se dice eso? Experienciar o experimentar la gracia del Señor, ¿no? Es eso. Excelente, excelente. Sí. Bueno, yo creo que ya hoy pudimos hacer un análisis completo del capítulo. Yo creo que ya todos tenemos mucho más claro. No sé si hayan algunas dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. ¿Aló? Aló, ¿Me oyen? Sí, señor. te oímos. Les iba a comentar que sí, claro, nosotros leemos la palabra y el Espíritu Santo debe ser quien nos dote como de la sabiduría para poder interpretar correctamente. Y el mismo Espíritu Santo nos puede hacer entender lo que la palabra en determinadas partes quiere decir o significar. Pero a su vez nos podemos también apoyar y es sano que busquemos las interpretaciones que otros han tenido acerca de los mismos pasajes, de pronto para confirmar lo que nosotros estamos entendiendo o analizando en cada caso. Entonces es sano que también tengamos nuestras referencias o que comparemos también lo que estamos entendiendo con lo que otros han entendido. Como dice en una parte ahí en el libro, en el capítulo, que pues el Espíritu Santo a todos nos habla. No es que solo a mí me habló y me habló esto y punto, sino que hay que compartir ese conocimiento con los hermanos o con otros maestros que nos pueden ayudar también a aclarar nuestras ideas. Eso nos aclara también el punto de que no hay revelación privada, ¿no? Sí, Uy, porque sí. Dios me dijo que te dijera. No, no, no. Sí. Sí. La Eso revelación está claro. abierta para todos. Ahí sí es la palabra todos. Sí. Amén, así Ahí es. funciona el todos los que están en Cristo, ¿cierto? Porque Ah, algo que yo entendía también es que no todo el mundo puede estudiar la Biblia. No sé si eso lo tenemos claro todos, porque hay unas características especiales para poder estudiarla. Y una de esas es pues haber nacido de nuevo y haber entendido, pero por medio de la revelación del Espíritu Santo, estas verdades. Por eso es difícil no, estudiar claro, tú le o pones un empezar. versículo de estos a un inconverso y no va a entender nada, porque precisamente no está el Espíritu Santo ahí para instruirle, Eso, para Exacto. mostrarle. Por eso entonces le hacían tantas preguntas a Jimena y Jimena decía, bueno, pues me están preguntando para atacarme o es porque o quieren realmente saber, o sea, sí. porque ellos conocían el No, creo versículo, que pero ¿con qué ánimo? no, pero creo que más bien ellos estaban tratando es de defender su posición de, Ujú, de libre albedrío, de que Ujú, yo escojo si quiero ser salvo o no. ujú, Eh, yo escojo si ujú. deseo recibir al Señor en mi corazón o no, y yo debo cuidar mi salvación, ¿sí? ujú. Eso era más bien como la posición de ellos, porque creo que David y Juan estuvieron en una conversación también ahí en mi muro Sí. de las personas que hay, Dios. Ya después me No, escribían por interno, todos lados, no, pero no sé qué. Pues, sí, no, lo que pasa es que es, ellos pueden estar hablando de, digamos que entre comillas, lo mismo, porque lo que ellos están hablando es de libertad limitada, ¿no? Que debemos entenderlo no como libre albedrío, como lo entiende la gente, sino como que tenemos una libertad, pero esa libertad es limitada. Nosotros estamos limitados a un cuerpo, ¿cierto? Estamos limitados a la voluntad del Señor. Entonces es distinto si lo miras por ese lado. Pero en el asunto de la salvación, que es un no negociable, no podemos decir que nosotros participamos. Porque si estamos muertos en nuestros delitos, como dice el versículo, un muerto no puede tomar decisiones espirituales.
necesita Exacto. de Dios para poder tener vida. Entonces, en ese sentido, ahí no funciona esa libertad limitada en ese concepto porque estamos hablando de salvación, ¿no? Es un asunto bien claro en el sentido de que la salvación no se da por nuestros méritos ni por nuestras obras. Mm, Así es. Exacto. Nada espiritual puede surgir de algo, de la carne, de lo carnal. Si estamos muertos en los delitos y pecados, estamos básicamente en un hábito únicamente carnal. No pueden hacer la fe y no pueden hacer nada espiritual de ahí, sino por Sí. la misma obra del Señor. De hecho, me parece muy Exacto. interesante que lo que vamos a seguir estudiando son esos temas que son un poquito polémicos, pero que nos van a aclarar una cantidad de dudas que tenemos, porque no nos las sabemos todas. Apenas estamos como comenzando a abrir los ojos y a entender esta realidad de la palabra que es tan hermosa, ¿no? Sí, Así es. sí, es una muy Bueno, bonita oportunidad. Sí. Pues creo que fue muy provechoso nuestro encuentro semanal. Hoy. Sí, bastante y no, y de esta manera estuvo me mucho Uy, mejor. encantó. sí, 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 porque por WhatsApp eso es cada media hora, cada mensaje. No, Entonces uno se le pierde la idea. claro, no, 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 no. Y terminamos como a qué horas terminamos. Casi a Todos las terminaron 10. dormidos, eso sí. Como a las 10 y a la final quedó David conmigo. Y Sí. chao, bueno, chao. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo has estado? No, pues, Pero no, gracias por estar, por la compañía, porque vamos a ver si me sirve esta grabación, si quedó bien para poder compartirla con otros. Eh, excelente. Ángela Peña iba a estar, Nacho no estuvo, Álvaro se nos perdió, Quique por ahí, también le mandamos saludos. Y pues si ustedes conocen de otras personas que quisieran estar en este espacio, pues y que quisieran compartir o que tuvieran preguntas, tuvieran inquietudes, pues qué chévere que los inviten, no sé. Claro que Perfecto, sí. perfecto. David, ¿este video se va a subir a dónde? ¿Al Pues YouTube sería? sí, la idea es subirlo a YouTube o pues no sé, pues, ya tiene una hora de duración, yo me imagino que es muy pesado para subirlo al Facebook, pero igual tenemos canal, ¿no? Canal de YouTube. Claro que sí. Empezar a llenarlo poco a poco. Súper. Exacto. Excelente. Si quieren podemos subir los resúmenes de en el Facebook como para que la gente diga, ay, Sí, de eso se sí, trata el libro. sí, claro que sí. Esos resúmenes que tú has hecho me parecen muy pertinentes. Sí, No, está muy buenísimo. claro ahí, muy resumido. Muy sistemático. Oh, Muy sistemático. sí, dale. Entonces yo a David se los paso y él pues se encarga como la administración de eso. Podríamos hacer es como una minuta de lo que se habló, Mm, como que sacar las 5 ideas de que discutimos y conclusiones a las que llegamos en el conversatorio. mm. También sería muy chévere. Y esto también, para que lo sepamos, esto va para nuestra página, que Juan con mucho ahínco y mucha amabilidad se ha puesto a hacer. Gracias, Juan. Sí, ese Juan es un pilo. Entonces, dentro de unos, yo no sé cuánto tiempo, Juancho, estamos ahí con la página, pero la idea es que va a ser Pronto, pronto, pronto. pronto con una sorpresa bien chévere. Ajá, Y todo este material yo creo que podemos subirlo también. Se me ocurre, no sé si se por puede. supuesto. Perfecto, perfecto. Listo, entonces la próxima semana, misma hora, mismo canal y mucha más gente. Ah, ok. Lo último. Juan había propuesto que hiciéramos 2 capítulos. No sé si será mucho o cómo vamos de ritmo. ¿Estamos bien? ¿Tú qué dices, Mari? A mí me parece bien porque así podemos cubrir en menos tiempo más cosas. Es decir, la gente no se va cansando y se ve un avance mucho más rápido, más progresivo. Yo estoy de acuerdo. Sabe que sí, yo creo que sí podemos seguir esa idea. Además que esta herramienta nos permite abordar los temas mucho mejor, como lo estábamos Uh, haciendo en la primera sesión,
pues Sí. tomar 2 capítulos así por WhatsApp, no, pues no podíamos lograrlo. Pero No, pues 2 fregado. capítulos haciéndolo pues de esta manera, yo creo que sí nos va bien. Bueno, entonces quedamos con tarea de capítulo 3, capítulo Y 4, ¿cierto? 4. ¿Tienen los nombres por ahí? Listo. Bueno, Yo sí los tengo por aquí. debes tener el PDF por Aquí. ahí. Sí, aquí. Eso. Entonces La madurez espiritual está no es capítulo simplemente 3, aprender la acerca de la revelación Biblia, general y la sino teología practicar natural. lo que dice la Biblia. Y el capítulo 4, la revelación especial. Sí, podemos tomar esos dos, yo creo, sin problema. Sí, van como muy unidos, van como Mejor. muy relacionados ambos. Súper. Listo, muchachos. Perfecto. Así que quedamos, que duerman, que descansen. ¿Qué dice Jimé? Igual. Ay, no, muy chévere. Gracias por la invitación, de verdad. Me gustó mucho escucharlos hoy. Me sirvió muchísimo porque también tenía ahí, no dudas, sino más bien estaba como, Necesitas no sola. sabía aclarar cómo, ideas. ahí, sí, estaba como tarareando más bien. Pero no, muchas gracias. No, Pero fue buenísimo. excelente, Claro o sea, tu aporte fue excelente porque nos sirvió de práctica total, 100%. Sí, buenísimo. Sí, ese No, y a mí me sirvió muchísimo también porque sé que a la próxima vez voy a salir más, más poderosa a defender esto. Eso está Sí, bien. sí. Acompáñanos. Igual estamos aquí los lunes. Yo creo que ya entramos a un tiempo de vacaciones donde descansamos de algunas cosas y podemos estar aquí reunidos un rato, ¿no? Sí, pero el otro lunes, El no, otro ¿cierto? lunes no sé qué 24. es. El otro lunes es Yo no 24. 24. sé si No, es yo el creo que 24, entonces sí, Sí, es no, yo creo 24 y que el 7, no. pues 31. Sí, yo creo que no, pero podemos correr el día. Y ya puede cuando ser el estemos descansando. 23 o el 26, se me Sí, ocurre, o algo así. estamos Podemos ahorita organizando. mirar cómo estamos y hacemos, miramos qué día podemos todos. Vale, listo. Vale. Listo. Listo. Feliz Bueno, Bueno, noche, que esté muy bien. un abrazo. vale. Bueno, Chao, Chao. gracias. chao. 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 La madurez espiritual no es simplemente aprender acerca de la Biblia, sino practicar lo que dice la Biblia.